Yo soy Hugo. Yo soy Pati. Y esto es Somos Uno. Ok, mi amor, qué bueno verte una vez más en este podcast que está enfocado a las familias, Sí. que busca que las familias se unifiquen más con consejería bíblica. Sí, estamos siempre a favor de la familia y sobre todo, pues como dices, con la Biblia, porque nuestras opiniones pueden fallar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sí, estamos viendo cómo la sociedad ahorita está careciendo mucho de principios, de valores, y hay algo que no cambia y es la Biblia, la Sí, palabra, ¿verdad? exactamente. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante, ¿verdad? Que no provoquemos a nuestros hijos a ira. Y para este tema tenemos a dos invitados muy apreciados por nosotros, ya con muchos años de conocerlos. Mi estimado Beto, mi estimada Elsa, bienvenidos a este podcast. Nos gustaría que se presentaran, que nos hablaran un poquito de usted. Primero las damas. Ah, claro. Bueno, pues mi nombre es Elsa Ivette Valenzuela, somos pastores de la iglesia El Pez, pertenecemos a la iglesia cuadrangular. Ya tenemos ahí desde la pandemia para acá pastoreando y una servidora también soy directora de la misma. La iglesia tiene una escuela, ya tengo ahí 16 años como directora, así es que pues mucha experiencia con niños hasta que no son míos. Entonces, ¿qué más hacemos? Pues hacemos de todo ahí en la iglesia, ¿verdad? Sí. Aparte de pastorear, consejería, ministramos matrimonios, personas individualmente, pues ahí le hacemos a todo. Qué Pero bueno. gracias a Dios. Mucha experiencia. Pues yo creo que falta, ¿verdad? Falta, no podemos decir que lo tenemos todo, pero sí, ahí vamos en el camino. Sí. Oh, excelente, muy bien. Sí, pues mi nombre es Gilberto Mauricio, como decía mi esposa, pastoreamos el Pez Iglesia, y ya es como que costumbre, de la pandemia para acá, es como que ya nuestro dicho. Aparte de pastorear, pues yo tengo una escuela de cine, me dedico a todo lo que es producción de cinematográfica, pues guionista, escritor, publicista y muchas cosas más. Wow. Y buen pianista. No sé si buen pianista, pero músico también. Todo lo que es el arte, ¿no? Sí, no me gustaría ver también pintar y dibujar, no, pero eso soy muy malo. Muy malo. Todavía dibujo así con gatitos, monitos y palitos. Sí, Beto. Pero me da mucho gusto estar aquí. Yo he visto que has recibido premios, te han dado reconocimientos y me da mucho gusto, Beto. Me da muchísimo gusto que un hijo de Dios reciba ese tipo de honores, ¿verdad? Claro. Y gracias, Beto, muchas gracias, Elsa, por estar con nosotros. No, ustedes, gracias. Y vamos a entrar en el tema. Vamos a hablar sobre este tema tan importante, ¿verdad? Que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Y siempre que nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos, hay que decirles el por qué. Porque muchas veces la mucha disciplina te hace que los hijos se alejen, pero también el solaparles todo te hacen que los hijos se salgan del control, ¿va? Imagino que ustedes pues tienen hijos y saben de lo que estamos hablando. Me gustaría escucharlos. Tenemos 3 hijos. Sí. Tenemos el mayor tiene 15, el mediano tiene 12 y la niña 9. Y te puedo decir que cada carácter o carácter de cada uno es diferente y la forma de tratarlos es diferente. Así es, es una línea muy delgada. Sí. ¿Verdad? Poder decir, no permitir que se suban arriba de ti, o sea, que se aprovechen a marcar esa disciplina, esa diferencia de respetar al adulto y que ellos ya cuando sean mayores, pues obviamente respetar a sus mayores, ¿verdad? Entonces, sí es una línea muy delgada y sí, como dice mi esposo, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de marcar esa línea, ¿no? De marcar esa diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? La niña al final de cuentas es más dócil, es más, pero a veces
abusa de que es la más chica y de que es niña, ¿verdad? Entonces el más grande pues tiene mayor responsabilidad porque fue el primogénito, ¿verdad? Entonces, y el de en medio queda ahí de repente como tambaleando, ¿verdad? Y muchas veces el trabajo casi siempre más arduo es, yo creo que en el de en medio. En el medio. Porque yo fui hija de en medio. Y se dice, ¿verdad? Y yo creo que sí es muy cierto en la mayoría que los hijos del medio necesitan un poquito más de atención de nosotros y marcar esa diferencia, ¿no? Sin que lleguemos a provocar esa ira, sin que lleguemos a provocar ese enojo que muchas veces ellos traen inconscientemente o a lo mejor conscientemente por errores que a veces cometemos los papás. Porque nos enfocamos mucho en la chiquita, en la niña o en el bebé, en el caso que sea hombre, o en el grande, y en el del medio se queda. Entonces yo puedo identificar, y en muchos casos, ¿no? Que hay casos de niños que viven con enojo, y es difícil, ¿verdad? Poderlo manejar, que ellos entiendan que al final de cuentas es una disciplina para ellos, para su bien, ¿verdad? Para crear lo que decías, lo que hoy en la actualidad nos hace falta, esos hombres íntegros, esas mujeres íntegras que respeten, que primeramente amen a Dios, ¿verdad? Entonces, sí es complicado, ¿verdad? Sí. Es complicado, pero siempre yo creo que lo principal es conocer a nuestros hijos, saber de qué manera debemos de hablarles, de qué manera podemos dirigirnos para poderlos disciplinar correctamente. Y qué interesante eso, porque dependiendo del carácter de cada hijo es cómo vas a llevar la disciplina, porque no puedes aplicar quizás la misma disciplina al mayor que al de en medio, que quizás hicieron lo mismo, pero puede que el carácter sea tan diferente que tienes que buscar la manera de que el castigo sea diferente. Exactamente. Dependiendo a cada uno. ¿Para qué? Para no caer en esto de provocarlos a ira. Sí, es que los hijos son como los dedos de nuestras manos, sí, ¿va? Claro. No todos son iguales. Entonces, sí tenemos que buscar ese balance de no caer en provocación. Y aquí hay lo que sea mi esposa, y lo reiteraste, aquí hay un asunto muy difícil. Uh-huh. No puedes castigarlos de la misma manera, pero ellos lo ven injusto. Uh-huh. O sea, si a mí me hiciste esto y ese mismo castigo, ¿por qué al mayor no le hiciste esto? Porque, entonces, muchas veces platicamos a ver, a ti no te duele que yo te haga esto, ¿no? Uh-huh. A ti te duele que te quite el celular, ¿no? A ti te duele que te quite esto. Okay. A él no le duele esto, a él le duele esto. Claro. Ahí vamos a castigar. Entonces, fíjate, simplemente yo le decía, el mayor, por ejemplo, de chiquito me tocó darle un cintarazo, uno. Uh-huh. Y yo creo que nunca le volví a dar un cintarazo ya no hizo falta. No hizo falta. Con uno tuvo para toda la vida. Sí, yo creo que le volví a dar uno ya cuando tenía unos 10, 11 años y se acabó. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un cintarazo y ya con eso él fue... No, y ya se portaba bien. Entendió con eso. Ajá. El otro era, dame si quieres, ¿no? Sí, y entonces, si hay niños así, sí, pues dame. Así, sí, entonces, sí, que no les funciona entonces yo sé que esa disciplina no le va a funcionar al de nuevo. Uh-huh. La chiquilla también de repente, los chicos son manipuladores. O sea, y no le digo porque nuestros hijos, o sea, como hemos ministrado y mi esposa conoce todos los niños de la escuela, tiene 17 años de maestra, no, de directora tienes 16, 17. Como 17 años. Y de maestra tienes 20 y tantos, ¿no? 25. Wow. Entonces, imagínense, fue maestra de kinder, luego ya estuvo en los primarios, secundarias, es normalista mi esposa. Entonces, imagínate, conocemos a los niños, ¿no? Entonces, sabemos cómo son los caracteres. El mayor comúnmente, siempre en una familia, el mayor va a ser el más responsable, uh-huh. el más disciplinado, porque le pusiste mucha atención cuando empezó a crecer. Y como que uno le pide más exigencia, ¿no? Tiene más exigencia con el mayor porque es el mayor. Sí, toda la atención está sobre él. Y yo creo que en estos tiempos, ¿qué falta hace hablar de estos temas de la disciplina a los hijos? Porque creo que ahorita vemos la sociedad, hijos que bien fácil le faltan el respeto a los padres. Sí. Y los padres han perdido ya la autoridad de padres.
De pronto ves a hijos hablándoles de una manera muy grosera. Tuteándolos, gritándoles. Padres que ya no pueden decir nada porque dices, híjole, mi hijo se va a enojar si lo reprendo. Entonces, ¿qué falta hace estos temas en la sociedad hoy en día? Sí, y hay muchos que están en contra de la vara, Beto, de usar la vara. Hay muchos que dicen, no uses la vara con los niños. Y hay otros que están a favor de la vara. Y voy a leer Proverbios capítulo 23, verso 13 y verso 14, que nos dice Dios acerca de la vara, ¿verdad? Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Del Seol es la muerte. Así es. Entonces, a ver, me gustaría escuchar. A favor. La Biblia lo dice. Ahora, ¿cómo es reprender con la vara? No es le voy a pegar donde... Primero, si vas a reprenderlo con vara, no debes de estar enojado como padre. Sí, porque uno enojado se le pasa la mano. Haces y dices cosas que hieren. Que hieren y que no las vas a poder controlar. Yo cuando me enojo, digo, vete a tu cuarto. Vete a tu cuarto. Ahorita hablamos. ¿Por qué? Porque necesitamos bajar y saber que es nuestro hijo y lo vamos a dañar. Entonces, la vara no es te pego donde me alcance la mano, sino que, ok, ya te bajaste el coraje, ahora sí. Lo sientas y dices, mira, tú hiciste esto, estás mal. Porque eso es una de las cosas. Tienes que enseñarles a que ellos aprendan a que si están equivocados, a reconocer que están equivocados. Porque hay unos que alegan y quieren. Sí. Tú vas a ser un buen abogado. Y hay momentos hasta que te convencen. Sí. Hasta que te convencen y cedes. Saben que tengo una situación en la escuela con un papá y precisamente hablábamos de eso. Dices, que maestra, ya estamos desesperados con el chico, ¿verdad? Porque se sale del salón y hace un berrinche, se tira, ha golpeado a la maestra. Entonces, dice, yo ya no sé qué hacer, maestra, yo ya no sé. Entonces, pues ya nosotros los conducimos a llevarlo con una psicóloga que es cristiana, por cierto. Entonces, su argumento de él es que maestra, a mí, a base de trancazos, y a base de golpes, y mire, yo salí mejor que mis hermanos. Mis hermanos ahora andan batallando, etcétera, etcétera. Y yo, mire, o sea, salí adelante. Entonces, ahora con las nuevas corrientes de educación, de que no debes de golpear a los hijos, de que no debes de ser violento con ellos, ¿verdad? Yo estoy a favor y en contra, ¿verdad? Al final de cuentas sabemos que el corregir a nuestros hijos no precisamente habla de que los golpes, ¿verdad? Es corregirlos, disciplinándolos con cualquier cosa que a ellos les agrade. El problema ahora en la actualidad es que cuando pones una consecuencia a tu hijo, y él me lo dijo, es que duró 3 días, maestra, quitando el teléfono y cedo. Entonces ya a cierto punto el niño ya sabe. Ya le tomó la medida. Exactamente, ya sabe que su papá no le va a cumplir la consecuencia. Entonces, es entender eso, ¿no? Que tenemos que ser determinantes, ¿verdad? Es parte de la corrección de nuestros hijos, determinar hasta qué punto yo voy a ceder. Sí, como padres cometemos ese grave error que de pronto estamos enojados y por el coraje, nunca en tu vida vas a volver a usar el celular. Y dices, ¿nunca en tu vida vas a volver a usar el celular? No, de pronto ponemos castigos exagerados que sabes que no lo vas a cumplir o nunca más vas a volver a ver la tele. Nunca más quiero que uses ese aparato. Y los hijos dicen, ok, ya sé que se le va a pasar mañana a mi papá, porque pues claro que me va a dar el celular. Y ahí es donde nosotros cometemos el error de estar tan enojados que no pensamos lo que estamos diciendo a nuestros hijos, los castigos que estamos poniendo. Y es donde sin darnos cuenta perdemos autoridad como padres. Sin darnos cuenta, y nuestros hijos es como de, ya sé que mi jefe mañana va a ceder. ¿Por qué? Porque ya tu palabra ante tu hijo ya está por los suelos porque sabe que no cumples. Así es. Sí, si uno le dice algo a su hijo, se lo tiene que cumplir. Se lo tienes que cumplir porque si no, como dice mi esposa, tu palabra pierde credibilidad y dice, pues mi papá me dice que, pero cede. Entonces,
aconsejamos a los padres que nos están viendo en esta hora que si tú le dices algo a tu hijo, cúmples. Aunque te pueda, aunque te duela, cúmpleselo. Si tú dices, te voy a castigar una semana sin el celular, cúmpleselo. No se lo cumplas a mitad de semana, porque si no, los hijos ya te empiezan a tomar, ya te tienen bien medido, pues. Y un consejo que queremos darle a los padres que nos están viendo en esta hora es que discipline a sus hijos. Decía un maestro en el Instituto Bíblico, la disciplina o la vara no es para herir. La vara es para corregir. Para corregir, va. O sea, uno si disciplina a sus hijos con la vara, no es para lastimarlos, es para disciplinarlos, para corregirlos. Ahora, hay que disciplinar a nuestros hijos, porque cuando van a otra casa y se portan mal, hasta vergüenza ajena da. Da vergüenza ajena cuando se andan allá, que no le hacen caso. Porque los hijos se evidencian a los padres, ¿verdad? Entonces, sí hay que disciplinar a nuestros hijos, si no más adelante vamos a tener un gran problema. Fíjate, bueno, retomando dos cosas. Aquí en este caso, mi esposa es más severa no severa. Sí, con los castigos ella sí lo impone y ya lo cumple. Y a mí el mediano me negocia. Tanto que habla y me negocia que ya me duele la cabeza. Y le digo yo, ya, ándale pues. Ok, sí. Ya le digo, ándale pues, ya, ¿cómo se dice? Ok, te voy a quitar el castigo, sí, esto. Ajá. O sea, ya también negocio yo, ¿no? Entonces, son cosas que no debemos de hacer y que muchas veces yo lo hago. O sea, te lo estoy reconociendo también. Pero aquí hay también otra cosa que acabas de decir, muy cierto. La nueva educación, como decía mi esposa, hay que hacer amigos de tu hijo. Y esa es una filosofía barata del mundo, porque no es cristiana. Entonces, yo le dije, a ver, yo no soy tu amigo, yo soy tu padre. Claro, Beto. Y ¿cómo se llama? Mi obligación no es apapacharte, decirte, ay, sí, tú todo haces bien. Mi obligación es formarte. Claro. Y formarte un hombre de carácter, un hombre de convicciones, un hombre que no se va a dejar mangonear por el mundo, un hombre que tiene que dar. Entonces, mi obligación no es ser tu amigo, mi obligación es formarte. Entonces, con estas tendencias, filosofía del mundo, hay que ser amigos del padre, no, porque quitamos el respeto. Por eso tutean a los papás. Claro. Por eso ya no le dicen papá, le dicen el nombre o el apellido. ¿Qué hubo tú? Sí. Oye, ¿por qué? Porque estamos borrando la línea que no se debe borrar. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Y por algo Dios estableció las autoridades. Son muy importantes las autoridades. Sí, es lo que le iba a comentar a Beto, ¿verdad? Así que es. Cuando uno mira a su hijo como un amigo, pierdes esa autoridad. La autoridad del padre, Dios la ha delegado. Así es. Dios la ha delegado al grado de decirle en un mandamiento, quinto mandamiento, a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa detrás de él, para que los días de tu vida se alarguen. O sea, no lo veas como un amigo, sino velo con la autoridad de padre. Ok. Y hablando de autoridad, hay que enseñarle a nuestros hijos que respeten las autoridades. Que respeten las autoridades que Dios ha puesto. Y la primera autoridad que Dios ha puesto en un hijo es sus padres, precisamente. Son sus padres, va. Y hay una promesa que Dios dio, va. Alargar los días de tu vida. Y no sé si a ustedes les ha tocado ver que hay niños que no respetan al pastor, no respetan a sus abuelos. Y eso habla muy mal de uno como padre. Se lo lleven a ustedes, no es como, yo no puedo con él, pero mira, el pastor te va a regañar si te portas mal y de pronto dices, oiga, pues usted no puede con él y me lo viene a traer a mí. Es como que, pues obviamente si no respetan a los padres en casa, se va a ver reflejado en todo. Mi esposo trabaja con muchos jovencitos y dice, yo batallo mucho. Porque no respetan las autoridades. Tú les dices algo, sí está bien. O sea, no les importa y perder su trabajo. Ya no hay responsabilidad en los muchachos de hoy en día. Qué triste. Así es, pues todo viene de casa. Sí, curiosamente es
tendencia de esta nueva educación, ¿no? Claro. De esta nueva filosofía de ser amigos, de que no te dejes de nadie, tú eres soberano, tú puedes hacer, no, y los padres ya no educan por miedo a sus hijos, y entonces estamos haciendo ciudadanos flojos, o sea, ciudadanos de débil carácter, de que, no aguanta, me gritan en este trabajo, o bueno, que te griten, me habló mal mi jefe, me voy a otro. Sí. Aquí tampoco, no, pues ya no quiero. O sea, débiles. Débiles, Sí. esa es la palabra. Débiles. Fíjate que Cierto. escuché un pensamiento que me dejó pensando. Dice, sociedades débiles, déjame recordarme, ciudadanos débiles. Ya se me fue. Sí, sociedades fuertes crean ciudadanos débiles. Ciudadanos débiles crean sociedades débiles. Y de las sociedades débiles, que a veces, ¿cómo se dice? Bueno, la idea es esa. O sea, el chiste es que... Ya se me fue. El chiste es que nuestros padres, por ejemplo, sufrieron mucho para darnos lo que nosotros nos dan. Nosotros ya tuvimos algo mejor. Y nosotros decimos, no quiero que sufra mi hijo. Entonces le damos todo y los estamos haciendo débiles. Claro. ¿Qué va a pasar con esa sociedad débil? Va a crear una sociedad débil. Claro. Y entonces viene la catástrofe. Y es lo que estamos ahorita viviendo. Una sociedad débil donde, y a lo mejor me estoy saliendo del tema, pero donde los jóvenes piensan que el éxito es tener likes en, ¿cómo se llama? En Instagram, tomarse fotos, porque eso es lo que le está enseñando el mundo. Que te puedes hacer millonario sin hacer, nomás haciendo, perdón por la palabra, tonterías en internet. Claro. Entonces ya la gente no quiere, no se quieren preparar. Ya no se quieren preparar, ya no quieren ser doctores, ya todos quieren ser youtubers y ya todos quieren. Entonces, ¿qué sociedad estamos? Pero esa parte culpa es de nosotros los padres. Por la falta de autoridad. Por la falta de autoridad y porque no estamos pendientes de ellos. Claro. Porque quien nos está educando es el internet. Sí, Beto, ahorita recordaba lo que decías, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Así era. Así era, ok. Sí. Entonces, es verdad, cuando te cuestan las cosas, los valoras y lo cuidas. Pero cuando no te enseñan a ganarte las cosas, pues no lo valoras y cuidado con eso. Por eso no podemos darle a nuestros hijos todo. O sea, parte de la educación que tenemos que dar a nuestros hijos es que, aunque podamos darle todo, no podemos dárselos todo, porque ellos van a pensar que la vida es así. Claro. Sí, y yo con uno de mis hijos discuto mucho porque es que es injusto. Bienvenido al mundo. Así a le la digo, realidad. Sí, bienvenido sí, al mundo. El mundo es injusto. Y el mundo es injusto porque es un mundo caído que pecó. Y no va a haber justicia. Afuera no hay justicia. De hecho, en tu casa es lo más cercano a la justicia que vas a poder ver, porque en el mundo es injusto y si no estás preparado, el mundo te va a comer. Sí. Claro. O sea, allá no puedes ser débil. O sea, aquí todavía puedes ser vulnerable y débil y porque aquí está tu papá y tu mamá, pero allá el mundo es hostil. Entonces tenemos que preparar a nuestros hijos para esa hostilidad que es del mundo. O sea, entonces, si le damos todo, ellos van a pensar que así va a ser. ¿no? Así es. Y cuando se enfrenten verdaderamente al mundo, entonces cuando vienen muchas depresiones y no saben qué hacer, los jóvenes ahora ya no saben cómo lidiar con olvídate de una depresión, con algo negativo que les sucedió. Ya no saben cómo lidiar, una frustración. No saben lidiar con una frustración. No saben lidiar con el no que les dice el mundo. Es muy tremendo. Y también yo creo que otro punto que tenemos aquí es explicarle a nuestros hijos que un día ellos le van a rendir cuentas a Dios, porque yo creo que se están enfrentando esta generación a un mundo bien tremendo. O sea, yo creo que esta es una de las generaciones más tremendas que les va a tocar a nuestros hijos, porque ven de pronto a jóvenes, como ustedes decían, que sus padres no tienen autoridad sobre ellos, bien relajados, y de pronto nuestros hijos van a querer imitarlos, van a querer, pues el mundo te absorbe, el mundo te seduce, y qué
qué difícil es ahí nuestra función como padres de explicarles, a ver, hijo, todo lo que tú hagas ahorita va a tener Una consecuencia. una consecuencia para la eternidad, porque nosotros estamos criando hijos para la eternidad. Y eso es lo que como padres tenemos que estar bien presentes. Podremos tener hijos licenciados, doctores, y está súper bien, arquitectos, pero si no estamos criando hijos siervos del Señor, estamos fallando. Si no estamos criando hijos para la eternidad, estamos fallando como padres. Y decía Paul Washer, si tú no le enseñas la Biblia a tus hijos, el mundo y Satanás se van a encargar de destruirlos. Y yo dije, wow. Sí, uno como es responsable, ¿verdad? De hecho Dios le dice a Moisés, y le vas a enseñar la palabra antes de dormirte, en el camino. Muchas veces, Beto, nosotros como padres creemos que con llevar a los hijos a la iglesia ya estamos cumpliendo la función de guía al niño en su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. Ustedes los pastores nos tienen a la semana 1, 2 horas, 3 horas, pero nosotros los tenemos en casa. En casa. Entonces, sí es muy importante explicarle a nuestros hijos, hijo, de las decisiones que tú tomes, le vas a dar cuentas a Dios. Y cada decisión que tú tomes, consulta a Dios si Él está de acuerdo. Ahora, Dios está interesado en las familias, en los hijos, y Dios les va a redarguir. Dios está en el asunto, pues. Así también. Claro. Entonces hay que explicarle esto a nuestros hijos, ¿va? Y yo creo que también es una introspectiva como padres de familia, ¿no? Que también vamos a rendir cuentas de cómo estamos criando a nuestros hijos. Qué palabras están saliendo de nuestra boca para no provocarlos a ira, pero a la vez disciplinarlos. O sea, tener esa línea siempre bien marcada, saber, ¿no? Que vamos a rendirle cuentas también a Dios de qué estamos haciendo con nuestros hijos. De hecho, este texto que leíamos dice, no provoquen a ira a sus hijos, sin embargo, instrúyalos en amor. Así es. Y ahí es donde entra nuestro trabajo, porque, a ver, si mi hijo ve que yo no tengo control sobre mis emociones, que yo no tengo dominio propio, pero sí le exijo a él que lo tenga. Entonces, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? No importa lo que yo te diga, hijo. O sea, no importa. Sí me explico a lo que quiero llegar, porque a veces le decimos, es que tú sí te tienes que portar bien, es que tú te tienes que controlar en esto, pero yo se lo estoy diciendo exaltada, yo se lo estoy diciendo... ¿Lo estoy gritando? Exactamente, entonces, ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? Haz esto con las palabras, pero con mi ejemplo le estoy diciendo todo lo contrario. Entonces, si nosotros no queremos llevar a ir a nuestros hijos, tenemos que ser padres padres prudentes, que le pidamos a Dios sabiduría, más en estos tiempos. Oremos al Señor y pidamos sabiduría para saber cómo hablarle a nuestros hijos y tener dominio propio. Sí, y es que uno no le puede pedir algo al hijo sin que uno ponga el ejemplo primero. Claro. Los hechos tienen que respaldar nuestras palabras. Claro. Sí, de hecho, los hijos aprenden más viendo que escuchando. Sí, así es. Eso sí es algo que nos daba. Yo me acuerdo cuando estaba chico, mi abuelo de repente se ponía borracho, ¿no? Entonces, cuando mi abuelo nunca era cariñoso, siempre era bien serio, pero cuando se ponía borracho, te abrazaba y te daba el consejo. Usted no va a tomar como yo. Usted no va a... Entonces te quedas pensando, ¿cómo me estás dando el consejo así, verdad? O sea, no puedes dar ese consejo borracho diciéndome, usted no va a hacer lo mismo que yo. Pues, no, o sea, no puedes decirle a tu hijo, bueno, yo sí lo hago, pero usted no. No, o sea, un buen ejemplo. La María, yo soy hijo de pastor. Sí. O sea, mis papás son pastores. Y la mayoría del problema de hijos de pastores que se van al mundo o que no están en los caminos es porque sus papás predicaban una cosa y en la casa eran otra. Qué tremendo. O sea, qué tremendo. Los que yo conocí de hijos de pastor heridos o lastimados, primeramente por sus propios padres, porque lo que decían en el púlpito no era la misma persona en su casa. Claro. Yo ahí agradezco a Dios porque lo que mis papás eran la enfrente
Mis papás eran así como eran en la iglesia, así eran en la casa. Transparentes. Mi papá, todo el mundo lo conoce, que de repente tiene su genio, así en la iglesia, ¿cómo se dice? Como en la casa, o sea, nunca fue de un lado a otro, ni en otro. Entonces, nosotros no podemos ser en la casa de una forma y en la iglesia de otra. Claro. Beto, Porque nuestros hijos lo van a ver. Imagínate, voy a la iglesia, voy tarde, ¿no? Porque se me hizo tarde, pero tengo que llegar a conectar la guitarra. Me paso el semáforo, ya mal ejemplo ahí para empezar. Luego me hace un comentario mi esposa, le grito. Y los hijos van atrás observando, escuchando. Claro. Y luego, ya llego a la iglesia y... Le bendiga, varón, ¿cómo está? Bendecido. Los hijos ven la hipocresía. Exactamente. La falta de identidad de los padres. Y esto es real, o sea, si estás en casa, identifícate con lo que te toca o con lo que nos toca como padres. Tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. No le puedo decir a mi hijo, no robes, si yo me estoy robando un servicio público, ¿verdad? Entonces, no, cuidado con eso. No hagas esto y luego le damos mordida al tránsito para que no nos... Claro. Para que no nos, ¿cómo se dice? No nos multe. Les imponemos a nuestros hijos a Dios. Y es como una religión y no como un deseo. Exactamente. No es que mis hijos, yo siempre le digo a mi esposo, mi mayor anhelo es que mis hijos y tú vean a Cristo en mí. Aunque ellos saben, pues soy cristiana, sí. Pero yo quiero que mis hijos digan, mi mamá me mostró a Jesús. Claro. Como ella me habla, como ella me trata, que mi esposo diga, o sea, mi esposa me refleja a Jesús. Y si nosotros como cristianos no estamos impactando nuestro hogar. Que es el principal ministerio. Claro. Sí, la casa. Pero sí queremos que la iglesia sí se llene, pero sí queremos impactar naciones, pero sí queremos ganar. Y nuestros hijos dicen, ay, papá, pues sí, mira, tú aquí dices una cosa y qué tremendo es credibilidad, esto. Sí. La credibilidad. Cuando nuestras palabras no concuerdan con nuestros hechos, no hay credibilidad. Y que sabes que es válido que no lo sabemos todo. Sí, y que nos vamos a equivocar. Y que a lo mejor vamos a hacer, en la cuestión de educación, nos vamos a equivocar con nuestros hijos, ¿verdad? Es válido, es permitido. La cosa es cuando no te das cuenta, o sea, cuando el Espíritu Santo no te revela, hey, te estás equivocando. Y que no tengas la facilidad de poder decir y acercarte con tu hijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname. Sí, ¿y cuántos padres no lo hacen? Por orgullo. Por orgullo, porque piensan, si yo me acerco a pedir perdón, mi hijo va a perder como la credibilidad. La autoridad. Y qué tremendo. Una vez leí que decía, reconocer es tan importante que se lee igual al derecho y al revés. O sea, es tan importante reconocer los errores. Me equivoqué, hijo. Perdóname. Porque nuestros hijos van a decir, ok, o sea, mi papá también se equivoca y es humano, pero se disculpa y sigue adelante y trata de corregir sus errores. Así es. Claro. Sí, hay que aceptar nuestros errores. Así es. Hay que pedir perdón a nuestros hijos. Sí, porque hay muchos hijos lastimados. Ahorita le comentaba a Beto que mi hija tiene 3 años. Y mi hijo tiene 1 añito, 3, 4 meses. Entonces, pero ya cuando llegan a una edad de la adolescencia o de la juventud, muchas veces nosotros como padres, como decía Elsa, no lo sabemos todo, ¿va? No fuimos a una escuela que nos dijeran así vas a ser. A ser padre. No. Entonces sí cometemos errores y la otra vez leí una palabra que dice las palabras no se las lleva el viento. Las palabras dejan dulces recuerdos o amargas cicatrices. Entonces muchas veces nosotros lastimamos a nuestros hijos con nuestras palabras, con nuestros hechos, con una cara. Entonces sí hay que saber reconocer cuando cometemos el buen error. Y con los adolescentes tenemos que saber también que están pasando por una etapa que pasamos. Claro. Mira, a veces también es como un error que cometemos y que hacemos enojar a nuestros hijos es que nosotros queremos que se comporten como nos comportamos ahorita nosotros, como si fueran adultos. Sí. Pero ellos no son adultos. No. O sea, son niños. Su cerebro, además, biológicamente, el cerebro de un niño todavía no está totalmente formado. Sí, o desarrollado, ¿no? La adolescencia, por ejemplo, a mí me impactó mucho cuando leí eso. La adolescencia, por eso
por eso en la adolescencia el adolescente se despega del papá. Porque es una forma, ya en el cerebro está como se dice, programado, ¿no? Va madurando y es el momento donde va a ser una transición de despegarse del papá, de una autonomía, porque él se va a preparar, en ese momento empieza a prepararse ya para dejar el nido. O sea, en la adolescencia es donde ya se separa del papá, de la mamá, porque él va a hacer su propia familia. O sea, ya empieza el cerebro a madurarse, decir, ya no eres dependiente de papá, mamá. Por eso los choques, y a veces, y uno, está adolescente. Y luego empezamos con los monólogos, ¿no? Las palabras de monosílabas. Oye, ¿quieres comer? No. Sí. ¿Cómo te fue? Bien. Nomás te contestan con una sola sílaba. Y uno se desespera, te quieres que te cuenten más, ¿no? Entonces uno trata de hacer más preguntas. Y luego, ay, papá, ya no me estás preguntando. Y dices tú, ay, ¿qué? No, mi niño. Mi niño. Ya creció. Devuélvame, ¿han visto esos memes, no? De que devuélvame al niño tan hermoso que tenía y les devuelvo a este adolescente. Sí, ¿no? Me dice también un amigo que sus hijas ya tienen una hija grande ya. Y mi hija todavía llega en las mañanas y todavía llega y me abraza y se acuesta así, me ves. Y me dice, disfrútalo. Porque a los 15 años se va a olvidar de ti. Y yo, no, por favor, no, mi niña, no. A los 15, 16, se te va a acabar la niña. Entonces son procesos que tenemos que entender como padres, ¿no? Que se van a empezar a despegar. Y tampoco dejarlos, porque un adolescente, lo vimos, ¿verdad? De que, de una historia que leímos que fue verídico. De la matanza de la escuela, ¿no? De la escuela. En Estados Unidos. Ajá, que fue verídico y el niño se encerró tanto y la mamá hablaba a los padres. De que ella lo veía, pues no quería hablar y pues ella lo dejaba y lo dejaba. Aislado. No, es otro extremo. Es otro extremo. Claro. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes ahí que está y que no, y que si no, averiguamos por sus amigos. O sea, nosotros le preguntamos, tiene un amigo, ¿no? Otro de mis hijos, y oye, ¿cómo se porta allá? ¿Y qué? O sea, tienes que buscar la manera. Buscar la manera de saber cómo se está. Sí, estar involucrado. Conocerlos. Ahora sí que. Tenemos un episodio de cómo influyen las redes sociales en la educación de nuestros hijos. Y de pronto decimos, ¿por qué si yo crié un buen hijo con valores, decente, y de pronto vemos a nuestro hijo comportándose de una manera que no lo podemos creer? Bueno, ¿qué están viendo nuestros hijos en las redes sociales? Porque ahí es donde está nuestra responsabilidad, estar al pendiente, a ver, ¿qué estás viendo, hijo? Aunque te molestes, pues, lo siento, tengo que estar al pendiente de ti. Y como decían ustedes, buscar la manera, si no es así, pues con amistades, por otros medios, pero estar atentos de nuestros hijos siempre. Me gustaría hacerles una pregunta en base a su experiencia como padres ya con años recorridos. Pero antes de hacerles esa pregunta, quiero poner un pequeño ejemplo bíblico. Jacob amaba más a Esaú por su casa y Rebeca amaba más a Jacob porque estaba en tiendas. Esos son patrones que se repiten, que se llevan a la otra generación. Ahora Jacob amaba a José y hasta le puso su túnica de colores para hacerlos que se distinguieran entre sus hermanos. ¿Por qué se dan estos casos de tener un hijo preferido? El favoritismo. ¿Tú o yo? Tú dale primero. Ok. Yo no tengo favoritos. No tenemos favoritos. No. Mira. Sí, brother. Tiene mucho que ver el carácter tuyo con el del hijo. Ok. O sea, sí. Y no es que tengas un favorito. Bueno, de veras que procuramos nosotros no tenerlo. Pero en ciertos momentos te gana la empatía más que el amor. Porque lo vemos con nuestros amigos. Tú te llevas con cierta gente que es empática a la forma en que tú eres, ¿no? O sea, no. Si te fijas en tus amigos, tienen algo en común, ¿no? Se llevan igual porque son más o menos afines. Entonces tú siempre vas a tener un hijo que tu carácter se asimila a ese carácter. Entonces,
ahí tenemos que tener cuidado porque Claro. ahí podemos empezar a quererlo más. Es ligerita la Más, línea, Sí, ¿verdad? muy abrir ligerita una la línea. brecha para... Pues, o a lo mejor es el que menos te hace, con el que te puedes apoyar, ¿no? A decir, oye, hazme esto y nunca te va a decir que no, es servicial y todo. Entonces, y el Te otro inclinas. estás todo el día. O sea, pedirle un vaso de agua, dices, es que si lo voy a pedir, me voy a entrar en la discusión para que vaya. Porque, ay, no, porque a mí, yo quién sabe qué, que Sí, sí, claro. Quieras o no, esas cosas van, ¿cómo se dice? Van malamente, van Inclinándose, inclinando ¿no? la Sí. balanza. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos como padres a que eso no nos gane. Exactamente. Entonces, no nos gane, pero es más por la empatía del el tipo de carácter con el tuyo, con el de tu hijo. Y que no nos gane. Ahora sí, como decíamos, la disciplina va a ser diferente. Y eso se lo explicamos siempre a mis hijos. Y le digo, es que yo, ¿por qué a él? Que ok, voy a hacerte una pregunta y que él conteste. Vamos a hacer una pregunta. De todas las veces que te he mandado a ti, ¿cuántas veces me dijiste que sí? No, pues tanto. Él se está comparando. Ok. De esas mismas veces que yo le dije a tu hermano, ¿cuántas veces me dijo que sí? De esas veces que le dije a tu hermana, ¿cuántas me dijiste que sí? O sea, para que él entienda también que es parejo. Pero me respondió 5 veces bien, una mal. Me respondió 2, 3 y aquella, o sea, entiendes cuál es la diferencia, ¿no? De que a ti te estoy regañando más que a él, pues él sí obedece. Tú no. Entonces, pero no es que te quiera menos, ni te quiera más. Y siempre se lo decimos a los diferentes, cuando regañamos a la menor o a la mediana o al grande. Que yo te regañe no significa que no te quiero. O sea, al contrario, es que te amo, por eso te estoy regañando. Y puedas hacer lo que sea y siempre te voy a amar. Como el amor de Cristo. Podrás en a lo mejor un momento yo enojarme contigo, pero no voy a dejar de amarte. Claro. Y ese es uno de los errores muy grandes también como padres que tenemos. Y yo siempre se lo he dicho a mi esposa. No podemos idealizar a nuestros hijos. Órale. No podemos idealizar a nuestros hijos. Nuestros hijos son humanos y van a fallar. Claro. Y a lo mejor van a fallar de la manera más Que ni nos imaginamos. que no nos imaginamos. Si lo idealizas, el momento que te fallen es una decepción muy grande y entonces a lo mejor ¿cómo se dice? La decepción va Que a se rompa el que se rompa lazo. Ok. ese amor que le tienes. Y es que, Beto, la otra vez yo escuchaba a un predicador que decía, enséñale a tu hijo o dile a tu hijo que tú vas a estar cuando él cometa un error. Así es. Wow. Y yo decía, wow, sí, porque como tú lo decías, ¿verdad? Nosotros idealizamos a los hijos. No, hombre, mi hijo va a ser así. Sí. Y son humanos. Así es. Y se van a equivocar. Como nosotros. Como nosotros. O sea, como Claro. nosotros. Pregúntale Claro. a nuestros padres. ¿Cuántos dolores de cabeza no les di a mis papás? ¿Cuántos dolores de cabeza no les dimos a nuestros papás? Claro. Y míranos ahora, o sea, Dios, o sea, si Dios siendo Dios, o sea, un día critiqué, bueno, ese es otro tema. Un día critiqué una canción que decía, ¿qué puedo hacer para que me ames más? No sé si la han escuchado. Ah, Y dije, es antibíblico eso. O sea, ¿qué vas a hacer más para que Dios te ame más? Dios ya te amó más que dio a su hijo ya en te la lo cruz del demostró. Calvario. O sea, ya no hay el mayor expresión de amor de Dios. Lo hizo porque Él nos ama, que fue morir en la cruz del Calvario. ¿Qué vas a hacer tú más para que Dios se decepcione de ti? Nada. O sea, Dios ya conoce qué vas a hacer en el futuro. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Es disfrutar su amor, claro, y serle fiel, ¿no? Igual nuestros hijos, ¿qué pueden hacer nuestros hijos para decepcionarnos? O sea, si somos igual que Dios y si queremos asemejarnos, como tú decías, reflejar a Cristo, a tus hijos los vas a querer con todos los defectos del mundo y aunque te fallen, o sea, ahí está el amor de Cristo. O sea, entonces, ¿qué hizo el papá del hijo pródigo? Lo amó. Cuando Lo venía, lo esperó, abrazó. lo a él. Abrió a Le su puso sus encuentro. mejores Dios, vestidos. Lo Guau. puso. Ay, le premiaron a ¿no? Ay, le premiaron. Fíjate, es una de las cosas. Bueno, este es otro tema. Es que me meto. Bueno, es parte Me meto. O sea, ¿qué hizo Jesús con Pedro? Ya le había fallado.
Pedro, ¿me amas? Sí. Jesús sabía que le iba a fallar. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. O sea, no, te va a disciplinar, tú vas a estar 3 años aquí y luego vas a 4. No, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas, ya vete a trabajar, ándale. Claro. Y a veces nosotros queremos, ¿cómo se dice? Penitencia tras penitencia y no. El amor de Dios es, ok, ¿la regaste? Sí, ok, ya. ¿Vienes arrepentido? Sí, te abrazo, te pongo un anillo en el dedo, te coloco y lo de atrás no me acuerdo. Y nosotros como padres, sí le sacamos los pecados de nuestros hijos cada rato. Sí. Sí, pero la otra vez también dijiste, ay papá, ya te prometo, pero me lo has prometido 1000 veces. Sí. Que Jesús nos dijera así. No, brother. Párale. Y qué fuerte, porque nuestro Dios dice, o sea, yo ya no me acuerdo de sus pecados y los echo al fondo del mar. Así Y como ahí nosotros sí nos ponemos y hasta llevamos Bien esa bíblicas, lista ¿no? y nuestra memoria bien fresca a recordarle a No, nuestros papá, hijos. te prometo que ahora no lo voy a hacer. Pero me lo dijiste a la vez pasada. Pues que estamos por él. Y es un error que hemos cometido Sí. mucho. Así es. nosotros. Beto, ahorita que estabas diciendo, va, que dices a tu hijo, te mando y tantas veces obedeces. Tu hermano lo mando y tantas veces obedece. Uno aprende a conocer más a Dios o el amor de Dios o cómo trata a Dios con nosotros cuando uno es padre. Así es. Porque yo he escuchado hermanos que dicen, no, yo soy el consentido de Dios. ¿Cuál consentido de Dios? No, hermano, no. Dios no tiene consentidos, No. Dios tiene íntimos, obedientes, ¿va? Así como nosotros sabemos reconocer la obediencia de un hijo, nuestro Padre Dios también sabe reconocer la obediencia de un hijo. Ahora, no porque aquel no haga algo, lo dejas de amar, o sea, los amas iguales. Es Wow. cierto. Sí, sí. Y el parentesco físico, Elsa, el parentesco físico. No es que él se parece a mi abuelo. ¿Usted cree que el parentesco físico también influye en la preferencia en los hijos? Pues pregúntale a los Mauricio. Mi suegro es de los que es Mauricio. Entonces los Mauricios son los inteligentes, los guapos, pero no dicen todo lo negativo, ¿verdad? Pero fíjate que no sé, yo creo que no, en mi caso no, pero yo imagino que sí ha de haber situaciones en que la hija es igualita a mí y la amo, ¿no? Y la tengo, no debería de ser, ¿verdad? En mi caso no es así, mi hija sí es muy parecida a mí, pero no siento que yo demuestre que la quiero más a ella, ¿verdad? Pero sí hemos sabido casos, yo en la escuela he sabido casos, o sea, de gente precisamente que sienten que son, y no les puedes ni tocar a los niños porque ella es... Una vez una mamá dijo, es una gota, ¿cómo? No me acuerdo, o sea, como que eran... Somos como gotas de... Como 2 gotas de agua. Yo dije, wow. Entonces sí hay gente que no me toquen a mi hijo, no me lo disciplinen, no, porque es igualito a mí, y todo lo bueno y todo lo malo, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, en mi caso no, ¿verdad? Pero sí hay casos. También a lo mejor tú puedes hablar de lo negativo. También hay casos negativos que se parecen al ex esposo. Ay, claro. Y le harán odio. No, sí. Oh, brother. Eso lo hemos visto Sí. mucho en la escuela. Pues platica tus casos, lo que has conocido. Pues sí, prácticamente es eso, ¿no? Que las papás dañan a sus hijos y crean ese odio para su papá, que al final de cuentas, aunque se haya ido de casa por X o por Y, pues no deja de ser el papá. Claro. Entonces, son personas dañadas que no tienen el mismo rendimiento académico. Son personas que emocionalmente no pueden controlar sus emociones, que no pueden manejar una frustración y de ahí toda la cadenita, ¿verdad? Y luego aumenta la parte que no tiene a Jesús en el corazón, que no está Jesús Están en el creciendo lugar. dañados, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es muy importante ese punto que toca mi esposo y lo vemos muchas veces ahí en la escuela, ¿verdad? De mamás que se dedican a crear ese sentimiento de odio. Ya hacia los el hijos padre. tienen resentimiento. Me tocó una vez una muchacha quejándose de su ex esposo. No, es que yo le digo a mi hijo que su papá es esto y esto. Digo, bueno, en todo caso, enójate contigo misma porque el niño no escoge a su papá, lo escogiste tú. Tú le escogiste el papá a tu hijo. Entonces, ¿por qué tú le estás llenando la cabeza a tu hijo cuando fue una decisión tuya? Claro. Fue tu decisión escoger a ese hombre como padre. Entonces, pero ahí es cuando nosotros evitamos la responsabilidad y pues, no, pues él, y
creamos a nuestros hijos que los envenenamos sin darnos cuenta muchas veces. Y pues qué triste todo esto. Y yo creo que este tema tiene pues mucho para rascar. Mucho para dar. Para muchísimo. Sí. Les agradecemos muchísimo que hayan estado hoy aquí con nosotros compartiendo este tema, esperando muchísimo que sea de bendición para todos los que nos estén viendo y que este tema lo puedan compartir con alguien, que sepan que tiene adolescentes, hijos jóvenes o pequeños, pues que sepan a lo que se van a enfrentar. Claro, muchísimas gracias, No, pues Beto, nada, gracias a muchísimas ustedes. gracias, Elsa. A ustedes, Es un gracias. placer que nos hayan acompañado en este episodio. Somos defensores de las familias, Así predicamos las restauraciones en la familia, en los matrimonios. Entonces, no sé si quieran mandar un saludo antes de despedirnos a alguien, a sus hijos, A todos pastores. los que me están viendo por... Ay, no, todos muchas gracias. Gracias por invitarnos. Y de verdad que son temas lo que son familia, hijos. Fíjate que nosotros, parte del primer cambio que hicimos en la iglesia, o sea, que ya cuando empezamos como pastorado, es instituir los domingos de la familia, el día de la familia, un domingo. Oh, qué padre. El último domingo del mes es el día familiar. ¿Qué se hace? Dentro de la iglesia se hace la alabanza y dentro de la iglesia se hacen juegos. Papás con hijos. Ah, qué padre. Papá con hijos chicos, papá con adolescentes, papás. 3 juegos hacemos. Y de ahí se predica sobre la familia. O sea, Qué bueno. la predicación es sobre la familia. Y hemos realmente visto muy buenos cambios. ¿Resultados? Sí. Porque la familia es el núcleo de la sociedad. Claro, Beto. Sí. La familia es el núcleo de la iglesia. Entonces, si tienes familias sólidas, pues vas a tener liderazgo sólido. Sí. Si tienes familias sólidas, hijos que aman a sus padres, padres que aman a sus hijos, la disciplina va a ser, ¿cómo se dice? Para los hijos, o la forma, va a ser, buena, ¿no? Sí. Y entonces, hemos visto, yo creo, más unidad, y todos los chavitos quieren ir el domingo familiar, porque a lo mejor los papás nunca juegan con ellos en su casa. Pero a lo mejor ya con un domingo se van a acordar, sí, mi papá sí jugó conmigo para ganarnos un premio, ¿no? En la iglesia. Y al principio, pues, la gente vieja es como, ¿cómo en la iglesia van a jugar? Los legalistas, sí, los legalistas. ¿Y cómo se dice? Pero hemos visto realmente Sí. ¿cómo se dice? Y ha sido como un parteaguas para que la gente se acerque hacia nosotros y decirnos su condición familiar. Ujú. Y aceptar, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Claro. ¿Sabes qué? Necesito ayuda en este caso, en este tema con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Entonces yo creo que ha sido una decisión que Dios, un deseo de Dios, ¿verdad?, que puso en nuestro corazón para implementarlo en la iglesia, y que estaría bien que las iglesias lo tomaran también. Claro. O sea, Sí, Sí, claro. El sí, Porque Señor ama a hablamos las de muchas familias. cosas, Ujú. pero casi no hablamos de la familia. Entonces, ya dedicarle un día cada mes, nomás hablar de temas de la familia, como padres, como hijos. O sea, ahí va parejo, ¿no? Como esposos, como hijos. Y son diferentes temas que hablamos de la familia. Entonces, creo que sí ha sido muy, muy, muy... Pues fue el Edificante. plan de Dios y fue edificante. Gloria a Dios por eso. Y pues bueno, eso es invitarlos a todos. Gracias. Sí, sabemos que Dios ama a las familias. Dios Claro está que sí. Así es. interesado en las familias. Yo creo que muchos no hablan de las familias en las iglesias porque les falta autoridad moral y ejemplar para tratar estos temas. Pero en sí, un pastor o un maestro de escuela dominical está obligado a hablar sobre la familia, Así es. porque es lo más importante. así Pues, es. Así es. Muchísimas gracias, Beto, Gracias. una vez más. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias, Elsa. Sí. Es un placer tenerlos con usted. Amigos, compartan este video, suscríbanse al canal de YouTube si aún no lo han hecho, y también nos pueden seguir en la página de Facebook llamada Somos Uno, Uno, y sí. nos vemos hasta el próximo episodio. Adiós.